La ciudad de París dormía envuelta en un manto espeso de silencio, como si cada calle, cada piedra y cada ventana contuviera la respiración en un instante sagrado. Era la noche del 18 al 19 de julio de 1830, una fecha que no estaba destinada a entrar en los libros de historia política ni a marcar un acontecimiento social, pero sí a convertirse en una de las noches místicas más profundas para la Iglesia Católica. Aquella noche, en el corazón de la Rue du Bac, algo comenzó a gestarse, algo que no pertenecía al tiempo ordinario, algo que parecía fluir entre el cielo y la tierra. Catherine Labouré, una joven novicia de 24 años, dormía en su celda sencilla, envuelta por la quietud del convento de las Hijas de la Caridad. Sus días estaban llenos de labores humildes: cuidar a los ancianos, ayudar en la cocina, limpiar los pasillos, rezar durante horas frente al Santísimo. Nada en su vida exterior sugería que sería protagonista de uno de los episodios más significativos de la espiritualidad mariana. Y sin embargo, precisamente esa humildad y esa disposición silenciosa parecían haber preparado su alma para lo extraordinario. La noche avanzaba lenta cuando de pronto Catherine sintió como si alguien la llamara por su nombre. No era un ruido fuerte, ni algo que pudiera atribuirse a compañeras o a un sueño cualquiera. Era una voz suave, casi un soplo, que se deslizó como una corriente tibia en la oscuridad. Abrió los ojos, sobresaltada, pero extrañamente en paz. La celda estaba en penumbra, y frente a ella se encontraba un niño resplandeciente, con un rostro de una luz celestial que la miraba con dulzura. Era, según su propio relato posterior, su ángel custodio. «Ven, la Santa Virgen te espera», dijo el niño con una claridad que no dejaba espacio para duda alguna. Catherine se levantó en silencio, sintiendo cómo sus manos temblaban, no de miedo, sino de una emoción que rozaba la frontera entre lo humano y lo divino. Se puso su hábito y siguió al niño que caminaba con paso ligero, sin que sus pies parecieran tocar el suelo. El convento, normalmente oscuro y frío durante la noche, se iluminaba ante su paso con una luz tenue, casi como si una presencia invisible quisiera guiarla. Lo que más la impresionó fue que las puertas se abrían solas. Ninguna llave giraba, ningún metal resonaba, todo se deslizaba suavemente. Catherine caminaba detrás del niño con un ritmo entre incrédulo y obediente. Más tarde diría que la sensación principal que la envolvía no era pavor, sino una mezcla profunda de paz y reverencia. Al llegar a la capilla, Catherine sintió que el aire cambiaba. Aquel pequeño templo, donde tantas veces había rezado en silencio, ahora parecía respirar. Las lámparas ardían con un brillo peculiar, como si alguien las hubiera encendido especialmente para un encuentro íntimo. El niño se detuvo, señalando el interior. «Aquí está la Virgen». Catherine avanzó lentamente, cada paso resonando en su pecho como un latido sagrado. De repente, una figura se dibujó dentro de la capilla, una mujer vestida con un manto blanco y azul, tan radiante que parecía envolver el espacio entero. La joven novicia cayó de rodillas. Sabía, sin necesidad de explicación alguna, que estaba ante María, la Madre de Dios. La Virgen se sentó en la silla del director espiritual, como si conociera a la perfección aquel ambiente cotidiano de las Hijas de la Caridad. Su mirada estaba llena de una ternura insondable, una ternura que no solo miraba a Catherine, sino que pareció mirar más allá de ella, como si contemplara a toda la humanidad a través de sus ojos. Catherine, aturdida y emocionada, sintió que algo profundo se movía dentro de ella, como si un hilo invisible uniera su alma a la de la Madre del Cielo. «Hija mía, Dios desea confiarte una misión», dijo la Virgen con una voz suave, melodiosa, que parecía ser al mismo tiempo un canto y un susurro. Catherine no podía hablar, apenas podía respirar. La Virgen continuó, revelándole que vendrían tiempos difíciles para Francia, tiempos de convulsión, de sufrimiento, de dolor social y espiritual, y que la fe del pueblo sería puesta a prueba. Pero junto con la advertencia, María transmitió también un mensaje de consuelo. Dios no abandonaría a su pueblo y ella misma permanecería como protectora. Entonces ocurrió algo que Catherine jamás olvidaría. La Virgen extendió las manos y de sus dedos emanaron rayos de luz intensa, colores que parecían no pertenecer a este mundo, como si el cielo mismo se hubiera comprimido en haces brillantes. Esos rayos
según explicó la Virgen, representaban las gracias que derramaba sobre quienes las pedían con confianza. Pero hay gracias que no puedo dar, añadió la madre, porque no son pedidas. Esa frase quedó grabada para siempre en el corazón de Catherine, como un misterio que años después comprendería mejor. María le mostró entonces una imagen que se convertiría en una de las devociones más extendidas del catolicismo, la figura misma de la Virgen de pie sobre un globo, aplastando con su pie a la serpiente, rodeada por la inscripción: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Le pidió que esa imagen fuera acuñada en una medalla y que quienes la portaran recibirían abundantes gracias. Catherine escuchaba sin comprender del todo la magnitud de aquello. Una joven sencilla, nacida en una familia campesina, que apenas sabía leer y escribir con fluidez, estaba siendo llamada a convertirse en mensajera de algo que transformaría corazones, sanaría enfermos y renovaría la devoción mariana en el mundo entero. La Virgen habló con ella durante horas, como una madre que se inclina para hablar al oído de un hijo asustado pero dispuesto. Le dio instrucciones precisas, le explicó símbolos, le reveló mensajes para la comunidad religiosa y para la Iglesia. Catherine sentía que vivía un sueño, pero un sueño tan real, tan luminoso, tan impregnado de amor, que ninguna experiencia terrestre podía compararse con ello. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, María se levantó lentamente. Catherine sintió cómo el aire recobraba su peso, como las luces parecían volver a su intensidad normal, como si el cielo cerrara suavemente la puerta por la que se había asomado. El niño luminoso reapareció, indicando que era hora de regresar. Catherine siguió el camino inverso, en un silencio reverente que parecía envolver su cuerpo entero. Una vez en su celda, el niño desapareció sin estrépito, como un reflejo que se diluye en el agua. La joven novicia se arrodilló junto a su cama, con el corazón ardiendo y los ojos llenos de lágrimas. Aquella noche había sido tocada por un misterio que no podía comunicar de inmediato, y sabía que lo que había visto no era para ella, sino para el mundo. Mientras la aurora comenzaba a insinuarse en los cristales del convento, Catherine Labouré, todavía temblando, intentó descansar. No sabía que aquella experiencia no sería la única. No sabía que meses después la Virgen volvería a visitarla, ni que su nombre quedaría unido para siempre a la medalla milagrosa. No sabía que millones de personas, generaciones después, encontrarían consuelo en una devoción nacida de aquella noche silenciosa. Pero en ese momento, solo una certeza llenaba su espíritu. Algo sagrado había comenzado, y la historia del cielo y de la tierra se había entrelazado en la intimidad de la Rue du Bac. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Santa Catalina Labouré? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de Santa Catalina Labouré? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Una medalla, un eco que cruzó continentes. El amanecer en París parecía, en apariencia, igual a cualquier otro. Las campanas de las Hijas de la Caridad marcaron el ritmo de la oración matutina. Las hermanas se desplazaban con su ritmo habitual y los enfermos aguardaban la llegada de manos bondadosas. Sin embargo, algo invisible había cambiado desde aquella noche en que la Virgen habló con Catherine Labouré. Aunque el mundo exterior no sospechaba nada, en el interior del convento de la Rue du Bac comenzaba a gestarse un acontecimiento que extendería su resonancia a cada rincón del planeta. Catherine, obediente y silenciosa, guardó celosamente en su corazón lo que había visto. Solo lo comunicó a su confesor, siguiendo las instrucciones de la propia Virgen. No buscaba protagonismo, ni deseaba que la miraran como visionaria. Lo importante no era ella, lo importante era el mensaje. Los meses pasaron, y las palabras de María continuaban vibrando en su espíritu como un eco suave pero persistente. Cada vez que se arrodillaba a rezar, cada vez que veía una vela encendida o el brillo leve del sagrario, recordaba los rayos emanando de las manos de la Madre de Dios, aquella luz que simbolizaba las gracias derramadas sobre la humanidad. Fue en noviembre del mismo año, 1830, cuando la Virgen volvió a aparecerse a Catherine.
Esta vez, la visión tenía un propósito aún más claro y preciso: mostrarle el diseño de la medalla que debía ser acuñada. La imagen se presentó ante ella con una nitidez imposible de olvidar. María de pie sobre un globo, aplastando la serpiente, rodeada por una inscripción que resonaba como un himno celestial: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». En el reverso, la letra M entrelazada con una cruz, dos corazones, el de Jesús coronado de espinas y el de María atravesado por una espada, y 12 estrellas que evocaban tanto a los apóstoles como a la promesa del Apocalipsis. Todo estaba cargado de significado, como si el cielo hubiese querido comprimir siglos de teología en un solo símbolo capaz de llegar a cualquier alma, instruida o no. Para Catherine, estos detalles no eran simples elementos gráficos, eran un mapa espiritual. Cada rayo de luz representaba una gracia derramada sobre quienes pedían con humildad. Cada símbolo era un puente hacia la esperanza. Sin embargo, dar a conocer esta visión no era sencillo. En una época donde la Iglesia lidiaba con tensiones políticas, revoluciones recientes y desafíos doctrinales, presentar un mensaje celestial requería prudencia. El confesor de Catherine, el padre Jean-Marie Aladel, recibió sus relatos con cautela. No dudaba de su sinceridad, pero también sabía que la Iglesia era prudente con las revelaciones privadas. Pasaron meses de discernimiento, oraciones profundas y silencios cargados de tensión espiritual. Catherine nunca insistió, nunca exigió credibilidad. Ella solo obedecía a lo que el cielo había pedido. Finalmente, tras un proceso de discernimiento y aprobación interna, se encargó la acuñación de la medalla al orfebre parisino Adrien Bachet. Ese fue el momento en que lo sobrenatural comenzó a tomar forma física. El metal destinado a convertirse en un signo de fe empezó a ser trabajado por manos humanas. La primera medalla vio la luz en junio de 1832, justo en medio de una devastadora epidemia de cólera que azotaba París y se cobraba miles de vidas. Fue entonces cuando la medalla comenzó a adquirir un significado inesperado. Las Hermanas de la Caridad, que arriesgaban su vida cuidando a los enfermos, repartieron las primeras medallas entre la población afectada. Nadie imaginaba que aquello desencadenaría una ola de testimonios sorprendentes: enfermos que sanaban de forma repentina, familias que encontraban consuelo en medio de la tragedia, personas que experimentaban una paz interior profunda a pesar del caos exterior. No era simplemente un amuleto ni un objeto para coleccionar, era un signo espiritual, una manifestación palpable de la protección de María. Las noticias de estos acontecimientos se propagaron por París con rapidez. La gente comenzó a llamar a la medalla Milagrosa, un nombre que no fue escogido por teólogos ni por autoridades eclesiásticas, sino por el pueblo que experimentaba su poder. El eco se extendió primero por Francia, luego por Europa, y finalmente, como una ola imparable, cruzó continentes. En el transcurso de pocos años, millones de medallas habían sido distribuidas en todos los rincones del mundo. De las manos de un orfebre parisino pasaron a campesinos, soldados enfermos, madres desesperadas, niños huérfanos, marineros en alta mar, misioneros en tierras lejanas, sacerdotes en aldeas rurales. La devoción se propagaba no por campañas oficiales, sino por testimonios vivos. Era como si cada medalla llevara consigo la chispa de la noche en que María descendió a la Rue du Bac. El impacto fue tan profundo que incluso influyó en el desarrollo doctrinal de la Iglesia. La frase inscrita en la medalla, «sin pecado concebida», se convirtió en una afirmación popular de fe años antes de que el Papa Pío IX proclamara oficialmente el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Es difícil encontrar otro símbolo en la historia católica que haya preparado tan eficazmente el corazón del pueblo para una definición dogmática. La medalla no nació para ser un argumento teológico, pero terminó siendo un puente espiritual entre la fe sencilla del pueblo y la reflexión profunda de la Iglesia. Mientras la devoción crecía, Catherine continuaba su vida en silencio. Nadie sabía que ella era la vidente de la Rue du Bac. Las hermanas veían la expansión de la medalla como un fenómeno extraordinario, pero ninguna sospechaba que la joven reservada que atendía a los ancianos con devoción era la misma
que había visto a la Madre de Dios. La humildad de Catherine aumentaba aún más el carácter extraordinario del acontecimiento. La Iglesia no tenía entre manos a una persona que buscara reconocimiento ni influencia. Por el contrario, la mensajera del cielo prefería esconderse. Ni siquiera vio la primera medalla en manos de otra persona, sin sentir una mezcla de reverencia y asombro. Era un secreto que custodiaría hasta el final de sus días. Mientras tanto, en otras partes del mundo, la medalla comenzaba a escribir su propia historia. En Italia, se relataban conversiones inesperadas. En España, familias enteras atribuían a la medalla la protección durante las guerras civiles. En América Latina, los misioneros la repartían junto a pequeños catecismos, creando comunidades de devoción mariana. En Estados Unidos, inmigrantes católicos la consideraban un vínculo con su patria espiritual en tiempos de incertidumbre y discriminación. Uno de los episodios más célebres ocurrió en 1842 en Roma. La conversión repentina de Alfonso Ratisbone, un joven judío no creyente que llevaba la medalla en el bolsillo por insistencia de un amigo. Al entrar en una iglesia, tuvo una visión de la Virgen idéntica a la descrita por Catherine. Este acontecimiento sacudió a Europa y reforzó la fama de la medalla como instrumento de gracia. Cada historia, cada testimonio, cada transformación alimentaba un eco imparable que parecía aumentar con el paso de los años. Y ese eco no era solamente devocional, era también simbólico. En pleno siglo XIX, un mundo convulsionado por revoluciones, epidemias, desigualdades y tensiones religiosas, la aparición de la medalla milagrosa se convirtió en un recordatorio de que lo sagrado seguía estando presente en la vida cotidiana, dispuesto a irrumpir en el sufrimiento humano con destellos de esperanza. Mientras tanto, en su convento, Catherine continuaba trabajando en silencio. Recién décadas después de las apariciones, cuando la devoción ya había conquistado el mundo, se revelaría su identidad. Para entonces, la medalla se había convertido en un fenómeno global, una síntesis perfecta entre símbolo mariano, consuelo espiritual y expresión de fe en tiempos turbulentos. Ella, sin embargo, seguía siendo la misma joven humilde que había escuchado un susurro en medio de la noche. No pedía gloria, no buscaba aprobación. Sabía que la obra no era suya, sino de aquella que la había elegido como puente entre el cielo y la tierra. El eco de la medalla continuaba expandiéndose, transformando corazones y cruzando fronteras. Lo que comenzó como una visión íntima en una capilla silenciosa, se había convertido en un movimiento espiritual que abrazaba océanos, culturas y generaciones enteras. Y aunque Catherine permanecía oculta, su misión empezaba a desplegarse plenamente en el mundo. El mensaje de aquella noche seguía creciendo, como una llama que se aviva al ser compartida. La medalla no era solo metal, era promesa, era consuelo, era un recordatorio silencioso del amor de una madre que había querido tocar la tierra. Y ese toque, nacido en París, ya estaba iluminando el mundo. Legado, pregunta y llamado al silencio que escucha. El nombre de Santa Catalina Labouré parece viajar por el tiempo con una suavidad misteriosa, como si no perteneciera completamente al pasado. Su historia no concluyó con su muerte en 1876, ni con la sorpresa de su cuerpo incorrupto, descubierto décadas después. Continúa respirando en los pasillos silenciosos de conventos, en los corazones inquietos de quienes buscan respuestas, y en millones de hogares donde la medalla milagrosa descansa como un pequeño signo de amparo. Pero este legado no se sostiene solo por devoción. Vive porque sigue planteando una pregunta profunda, casi incómoda, a cada generación que escucha su historia. Catalina nunca buscó notoriedad. Su vida se mantuvo anclada en el anonimato, como si ella misma recusara cualquier forma de protagonismo. Y sin embargo, la fuerza de su misión terminó por rodear el mundo. En la actualidad, y esto es uno de los aspectos más intrigantes, la medalla milagrosa se estima como una de las devociones marianas más difundidas en el planeta. Desde Francia hasta Filipinas, desde México hasta la India, desde pequeños pueblos europeos hasta barrios densos y agitados de América Latina, se escucha hablar de una medalla que concede consuelo a quien la porta con fe. Lo sorprendente es que el origen de todo comenzó con una mujer que guardó silencio durante 46 años.
sin pronunciar palabra alguna sobre aquello que vio. ¿Cómo puede el silencio sostener un legado tan grande? Quizá la respuesta está en lo que Catalina encarnó sin decirlo, una confianza absoluta. Mientras otros buscaban reconocimiento o explicaciones, ella simplemente vivía su misión. Sus días estaban marcados por el olor a sopa recién servida, el sonido de pasos cansados en los pasillos del hospicio y las voces quebradas de ancianos que encontraban en su presencia un alivio para la soledad. Nada en su rutina sugeriría grandeza histórica, pero es precisamente aquí donde se esconde la paradoja que la vuelve tan fascinante. El legado de Catalina no está hecho de actos espectaculares, sino de una constancia silenciosa, un tipo de fidelidad que no necesita aplausos para mantenerse en pie. Cuando miramos su historia con atención, entendemos que lo milagroso no se limita a la medalla o a la visión sobrenatural. Lo milagroso es esa capacidad casi imposible de vivir toda una vida sin traicionar la misión recibida, sin deformarla, sin añadirle protagonismo propio. Las hijas de la caridad que vivieron con ella solían recordar que nada delataba que Catalina fuera la vidente de Rue du Bac. No había un brillo especial en sus ojos, ni palabras solemnes, ni un énfasis exagerado en prácticas devocionales. Era tan común que casi nadie prestaba atención a su discreción. Y sin embargo, cada tanto, en el silencio de la noche, algunas hermanas confesaban sentir algo extraño, como si Catalina cargara un secreto más pesado que todos los trabajos que realizaba, y que aún así ese peso no la disminuía, más bien la volvía más serena. Esa serenidad atravesó los años, incluso cuando Europa vivía convulsiones profundas, revoluciones, epidemias, pobreza generalizada. Nada parecía alterar su equilibrio interior. Y es aquí donde su legado comienza a tomar un contorno más amplio, incluso universal. Catalina vivía con una especie de confianza radical en lo invisible, y ese tipo de confianza, cuando es auténtica, se vuelve contagiosa. Hoy millones de personas llevan la medalla milagrosa sin saber quizá que detrás de ella hay una mujer que jamás buscó que su nombre cruzara fronteras. Lo que Catalina deseó, lo que ella entendió desde aquella primera aparición, fue algo mucho más simple y al mismo tiempo más desafiante, que la humanidad recordara que no está sola, que hay un diálogo silencioso entre el cielo y la tierra que nunca se interrumpe, aunque nuestros días parezcan demasiado ruidosos para escucharlo. Que la gracia, esa palabra que tantos consideran antigua, sigue siendo una fuerza activa que transforma la vida desde dentro. Por eso la medalla se convirtió en un eco que cruzó continentes, idiomas, culturas, gobiernos, guerras y crisis. Y ese eco continúa resonando hoy, no porque la medalla sea un objeto mágico, sino porque expresa una verdad que rara vez nos detenemos a contemplar. Todos necesitamos un signo, un pequeño recordatorio de que hay algo más grande sosteniéndonos. Pero ¿qué nos dice este eco a nosotros? ¿Cuál es la pregunta que el legado de Santa Catalina deja en suspenso, como una lámpara encendida en medio de la noche? Tal vez sea esta: ¿qué hacemos nosotros con aquello que nos ha sido confiado? La historia de Catalina es la historia de alguien que recibió algo inmenso y lo guardó en silencio hasta el fin. Vivió sin deformarlo, sin cambiar su esencia, sin convertirlo en un instrumento de vanidad o poder. Conservó la pureza de la misión hasta el último aliento. Ese tipo de fidelidad resulta profundamente incómoda para el mundo moderno, donde todo parece exigir reconocimiento inmediato, exposición constante, validación externa. Catalina nos confronta con una verdad distinta. Lo más grande que podemos hacer no siempre está asociado a lo visible. Ella nos muestra que existe una fuerza extraordinaria en lo oculto, que la humildad, cuando es real, no necesita ser nombrada, y que el silencio, lejos de ser ausencia, puede convertirse en un modo de escuchar más profundamente la vida. De hecho, muchos historiadores espirituales señalan un detalle sorprendente. Si Catalina no hubiera sido fiel al silencio, si hubiera hablado antes de tiempo, o si hubiera buscado dirigir la devoción a su gusto, es muy probable que la medalla milagrosa jamás hubiera alcanzado la universalidad que posee hoy. La autenticidad del mensaje dependía de que la mensajera desapareciera detrás de él, y Catalina lo hizo con una perfección que no parece humana.
Parece formada en la escuela del Evangelio, donde los últimos son los primeros y donde el bien se hace sin hacer ruido. En su tumba, antes de que su cuerpo fuera encontrado incorrupto, las hermanas del convento solían dejar flores, aún sin saber que la simplicidad que habían admirado diariamente escondía la historia más sobrenatural del siglo. Lo hacían por cariño, por aquella mujer que jamás negó ayuda, que jamás levantó la voz, que jamás descansó antes de tiempo. Y cuando hoy los peregrinos entran en la capilla donde su cuerpo descansa, observan algo que conmueve profundamente. Catalina permanece con el rostro sereno, casi dormido, como si la muerte fuera apenas una pausa entre dos silencios. Esto añade a su legado una dimensión inquietante. No solo vivió sin querer llamar la atención, incluso después de la muerte, su cuerpo se negó a desaparecer, como si la tierra misma quisiera guardar memoria de su humildad. El legado de Santa Catalina Labouré no es una historia antigua para quienes gustan de relatos devocionales. Es una provocación, un espejo, un susurro que nos invita a preguntarnos si todavía sabemos escuchar el silencio interior, ese lugar donde las preguntas verdaderas emergen sin máscaras, porque quizás su mensaje más urgente hoy no sea únicamente la difusión de la medalla milagrosa, por importante que sea, sino la capacidad de redescubrir lo sagrado que se esconde en lo ordinario. Catalina no transformó el mundo con discursos, sino con una vida vivida sin fisuras. Y tal vez en un tiempo saturado de palabras, este sea el milagro que más nos falta, aprender a reconocer la grandeza que se esconde en lo invisible. Mientras la historia avanza, mientras los días se vuelven más rápidos y las voces más ruidosas, Catalina nos deja un llamado que no exige ruido, ni aplausos ni urgencia. Es un llamado quieto, que se siente más que se escucha y que solo puede responderse desde lo profundo del corazón. Un llamado a escuchar el silencio que sostiene todas las cosas.